Bueno, amigos, muy buenas noches. Tenemos hoy el privilegio de contar con la presencia de Carlos Fara. Es argentino, es politólogo, lleva 30 años de experiencia en consultoría política y ha obtenido el premio Aristóteles el año 2010, formando parte de lo que la Asociación Internacional de Consultoría Política consideró el Dream Team de ese año, entre los 10 mejores consultores políticos del mundo. Ha asesorado muchas campañas con un alto nivel de eficiencia y de logros. Gracias a eso ha sido presidente de la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos y también presidente y fundador de la Asociación Argentina de Consultores Políticos. Fue parte también del directorio de la Asociación Internacional de Consultoría Política y es autor del primer libro sobre su disciplina profesional en castellano, que se llama Cómo ser un consultor político, que obtuvo un premio de la Asociación de Consultores del año 2018. Le voy a hacer la palabra. A ver, simplemente repaso, en Argentina tenemos un sistema de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, donde todos los partidos presentan, digamos, sus candidatos, los someten a la votación popular. Los que tienen, digamos, primarias por resolver, vamos a decir que hay competencia interna, y los que no tienen también, digamos, figura su boleta en la mesa, con lo cual las primarias, que en este caso fueron el 12 de septiembre, las elecciones generales fueron ahora el 14 de noviembre, actúan un poco, digamos, además de en algunos casos dirimir competencias internas entre los partidos, actúan un poco como una especie de encuesta anticipada, ¿no? Como sondeo general respecto de cuál es la relación entre las distintas fuerzas en su representación de la sociedad, y por supuesto se pueden imaginar ustedes, genera una digamos un sentido de anticipación que puede de alguna manera, digamos, influir sobre los comportamientos del propio electorado para la elección general desde ya, y por supuesto, digamos, tiene efectos políticos, ¿no? Porque de hecho es una elección, los votos se cuentan, y eso, digamos, trae, digamos, una serie de lecturas políticas, ¿no? y desata una serie de conflictividades eventualmente, sobre todo si el partido de gobierno, si el oficialismo de turno es derrotado en esa elección. Eso pasó así, digamos, ya en más de una oportunidad, y sobre todo en una situación, digamos, macroeconómica compleja, como la que viene arrastrando la Argentina hace bastante tiempo. Esto también dispara reacciones de los mercados, ¿no? Frente a un resultado electoral que al final no es, digamos, el definitivo, pero se empieza a asemejar bastante al definitivo. Eso en primer término, para aclarar un poco cuáles son las reglas de juego. La segunda cuestión es que, bueno, esta Argentina, digamos, tiene su sistema de periodos presidenciales de 4 años y estas elecciones de medio término, al estilo americano, en donde nosotros renovamos en cada elección la mitad de la Cámara de Diputados y 1/3 de la Cámara de Senadores. Argentina es un país federal, tiene 24 distritos, con lo cual había 8 provincias, como símil, digamos, departamentos en Bolivia, que elegían renovaban sus senadores, que son 3 por provincia, y que se le asigna 2 al ganador y 1 al segundo. Con lo cual, digamos, las 8 provincias en las cuales había elección de senadores era importante porque desde el año 83, cuando se recuperó la democracia, en el Senado el peronismo, en sus distintas versiones, siempre había tenido lo que llamamos el quórum propio, ¿no? Es decir, bueno, ahora después de la reforma del 94 son 72 senadores, con lo cual antes eran 48, con lo cual, digamos, si alguien quiere tener el quórum propio necesita tener 37 senadores, 37 senadores de base, y esto, digamos, generaba, digamos, algún tipo de expectativa. El final de la película es que a nivel nacional, si bien son 24 elecciones por distrito,
porque cada distrito, digamos, en el sistema federal elige sus propios representantes al Congreso. En la fotografía nacional, el peronismo, digamos, que estaba, digamos, con sus diversos sectores, están todos juntos, más otros serie de partidos de izquierda en general, conforman el Frente de Todos. El Frente de Todos perdió, digamos, en la sumatoria, no solamente perdió en la sumatoria, perdió en el principal distrito del país, que es la provincia de Buenos Aires, que es casi el 40% del electorado nacional, con lo cual tiene mucha incidencia. Y por primera vez desde el año 83, el peronismo pierde el quórum propio en la Cámara de Senadores. Sigue siendo, digamos, así como la primera minoría, pero necesita por lo menos entrar en negociaciones para el quórum propio, lo cual, digamos, es toda una novedad. Como seguramente ustedes también saben, digamos, acá tenemos dos grandes contendientes en la política. El Frente de Todos, ¿no? Fundamentalmente, digamos, en esta etapa kirchnerista de la historia del peronismo, y una coalición opositora, que es la que llevó a Macri a la presidencia en 2015, que ahora se llama, depende del distrito, Juntos o Juntos por el Cambio, que fue, digamos, la más votada a nivel nacional. Se impuso en varias en la mayoría de estas provincias, en 6 de las 8 provincias donde se jugaban los senadores, donde se ponían en juego los senadores. Se impuso en la provincia de Buenos Aires, y que es una coalición entre un partido muy histórico, uno de los más antiguos de la Argentina, que es la Unión Cívica Radical, el partido que llevó al poder a Raúl Alfonsín en el 83, y el PRO, que es el partido de Macri, que es un partido, digamos, típicamente del siglo XXI, ¿no? Digamos, un partido, digamos, pensado para digamos, tener una interacción importante con la opinión pública, las redes sociales, etcétera, etcétera, utilizando, digamos, las herramientas contemporáneas de comunicación política. ¿Por qué se produjo el resultado? Digamos, ¿no? Hay 3 o 4 factores importantes. El primero es que Macri pierde la elección del 2019 con entre otras cosas, digamos, por una crisis económica, y entonces Cristina Fernández de Kirchner elabora, digamos, este experimento, que es la candidatura de Alberto Fernández como candidato a presidente y ella como vicepresidenta, y la mayoría de la sociedad, el 48%, vota a favor de esa fórmula, en la promesa, digamos, de que era una nueva etapa y de que Alberto Fernández representaba una moderación frente al estilo más radicalizado de Cristina. Con ese contrato simbólico, vamos a decir así, Alberto llega a la presidencia, tiene bueno, digamos, a los 3 meses de asumir se desata el tema de la pandemia. Tiene 2 o 3 primeros meses de pandemia en donde tiene altísimos niveles de aprobación por la manera en que reacciona frente a la cuestión, y con una amplia, digamos, actitud de consenso político con las distintas fuerzas, y eso a partir de junio del año pasado se empezó a diluir, porque el gobierno de Alberto primero hizo muy larga la cuarentena, lo cual generó mucho hartazgo en la sociedad, y se empezó a volver más confrontativo, tanto desde el punto de vista del estilo, como desde el punto de vista del contenido de sus políticas públicas, digamos así, con más intervencionismo sobre la economía, etc. Alberto lo que hizo fue, todo el tiempo estuvo oscilando, ¿no? Entre ser moderado o ser radicalizado. Eso, digamos, le fue produciendo conflictos con Cristina. Cristina se lo fue advirtiendo ya hace un año, digamos, en algunas cartas públicas de manera bastante explícita. La relación, digamos, llegó de manera conflictiva. Argentina, pese a tener tuvo, digamos, un mal 2020, uno de los países de América Latina, digamos, que más retroceso económico tuvo. Está recuperando bastante este año, pero de todas maneras tiene altos niveles de pobreza, altos niveles de inflación, cercanos al 50%, y problemas, obviamente, de desocupación que ha generado, digamos, la pandemia, sobre una situación económica que no era buena cuando Alberto asumió, digamos, y se ha empeorado. Con lo cual, digamos, el tema económico ha influido muchísimo, porque en la medida que fue pasando el tiempo, gracias a las vacunas, la pandemia fue saliendo de la agenda de la gente.
como ha pasado en varios países de América Latina, y digamos, las consecuencias económicas y sociales de la pandemia terminaron de aflorar como lo más importante. De manera que lo económico es muy importante, pero no solamente porque la situación económica actual no sea buena pese a estar en un terreno de recuperación, la situación social obviamente es mala, sino además porque la sociedad no está viendo, digamos, una perspectiva positiva. De hecho, Argentina necesitó, digamos, tener una renegociación de deuda con los tenedores privados de bonos, que fue relativamente razonable durante el año 2020. Esa renegociación tuvo el apoyo de las dos principales fuerzas políticas, o sea que, digamos, tiene sustentabilidad. Pero bueno, digamos, Argentina viene arrastrando una serie de cuestiones, digamos, muy difíciles de manejar. La cuestión económica es central, y a esto hay que agregarle un balance a lo largo del tiempo del manejo de la pandemia negativo en general, aunque la última parte sea positiva, porque estamos teniendo, digamos, ya 60% de la población con 2 dosis, 80% con 1 dosis, que ahí, digamos, si bien está levantando un poquito la curva de contagios, pero la curva de fallecimientos, digamos, es muy baja. Y el sistema sanitario, digamos, más o menos, digamos, resistió bastante bien a lo largo del tiempo y no fue puesto en crisis. Entonces llegamos a la elección con un gobierno con más desaprobación que aprobación, con una perspectiva negativa sobre el futuro, con una tensión política clara, es decir, la mayor parte hay mucha más gente, digamos, que piensa que este es el gobierno de Cristina, no el gobierno de Alberto, con lo cual lo desdibuja, y en nuestros sistemas presidencialistas, digamos, el desdibujamiento del poder político del presidente es fundamental. La pandemia, como les decía, pasó más a segundo plano en la agenda, volvió a incrementar o se volvió a poner, digamos, sobre la agenda como uno de los temas principales el tema de la inseguridad, una vez que la economía se fue abriendo. Y una serie de gestos, digamos, de tropiezos del propio Alberto que no ayudaron, como por ejemplo, digamos, en plena campaña electoral, ya llegando a la elección de las primarias del 12 de septiembre, se conocieron unas fotos del festejo de cumpleaños de la pareja del presidente en plena cuarentena, cuando estaba prohibido circular, lo cual se armó un escándalo, y antes de eso había habido un hecho que se llamó el vacunatorio VIP, que es funcionarios y personajes allegados al poder habían tenido acceso a las vacunas antes que al resto de la población sin respetar prioridades, lo cual obviamente eso, digamos, incrementó el mal humor. Todo eso hizo que un gobierno que quedó más radicalizado que moderado, rompiendo su promesa electoral, digamos, fuera, digamos, castigado en las urnas, con una mayoría social, digamos, que quería que el gobierno pierda la elección, lo cual es un indicador de opinión pública clave en el caso de la Argentina. Y cuando perdió las primarias, el gobierno tuvo una crisis. Cristina mandó a renunciar a los funcionarios que le respondían a ella, hizo pública una carta, digamos, muy lapidaria. Todo eso terminó en un cambio de gabinete, digamos, que fue solo perjudicial para el gobierno, y tomó una serie de medidas a lo largo del tiempo como para reaccionar a la derrota electoral, de promoción, digamos, del consumo popular, que llamó el Plan Platita, digamos, popularmente conocido como el Plan Platita, que no tuvo mucho efecto porque la gente, digamos, pensó, sobre todo los sectores, digamos, que perdió el gobierno, fue perdiendo por el camino, pensó que era un poco manotazo ahogado, ¿no? Que si el gobierno tomaba esas decisiones porque había perdido la elección o porque realmente, digamos, lo tenía dentro de un plan. Finalmente, digamos, ajustando las clavijas y poniendo mucho dinero en la calle, ajustando las clavijas con la movilización, porque tuvimos una abstención récord, por lo menos desde 1983 para acá, tanto en las primarias como en la general. La general mejoró un poquito, pero de todas maneras quedó quizá unos 6 puntos por debajo de la participación histórica, lo cual perjudicó sobre todo al gobierno, porque hubo votantes propios que se quedaron en la casa.
que no los pudo movilizar, y yo diría de la diferencia de 10 puntos que hubo en la elección de las PASO del 12 de septiembre, cayó a una diferencia de 8,5 puntos en la elección del domingo pasado. Algo mejoró el gobierno, pero de todas maneras quedó lejos de la discusión. Quedó en la estratégica provincia de Buenos Aires, como les decía, casi el 40% del padrón nacional, quedó a 1,3 por debajo de la oposición, pero si uno considera el resto del país, está a casi 13 puntos por debajo, lo cual si uno saca la provincia de Buenos Aires, digamos, la verdad es que la diferencia es enorme. Entonces, en ese marco, digamos, las razones por las cuales el gobierno pierde son bastante claras. Digamos, efectivamente Argentina viene pidiendo moderación, se lo pidió a Cristina en el 2003, la legislativa de 2013, por eso perdió la elección en la provincia de Buenos Aires, pese a ganar por poco la elección nacional. Se lo pidió en el 2015, ganó Macri, ¿no? Macri tuvo una ratificación en 2017 que ganó la elección legislativa, y en 2018 se desató una crisis económica que terminó en el famoso, digamos, acuerdo con el Fondo Monetario, el financiamiento más grande que le ha dado en la historia el Fondo Monetario a un país, ¿no? Por más de 55.000 millones de dólares, que no le alcanzó a Macri para ganar la elección. Gana Alberto, porque digamos, también Macri perdió la moderación, corriéndose demasiado, digamos, haciendo un, digo, por varias razones, pero entre otras cosas, digamos, yéndose un poco de la moderación que también le habían pedido antes a Cristina para el otro lado. Pierde la elección en el 2019, ahora le pide moderación a Alberto. Alberto tampoco, digamos, cumple con esta moderación, y obviamente acá está, digamos, la respuesta en las urnas. En función de eso, digamos, y como para ir un poco redondeando la descripción, el gobierno obviamente, digamos, que queda en situación debilitada porque pierde el quórum en el Senado y queda mano a mano con la oposición en diputados, con lo cual se alejó, digamos, de poder, digamos, se le complicó la posibilidad de poder negociar quórum con aquellas fuerzas que no son, digamos, la principal oposición. Para mí la clave, digamos, acá es que, amén de los problemas económicos que tiene la Argentina, y ahora tiene una negociación medio urgente que tiene que hacer con el Fondo Monetario porque empiezan los vencimientos y Argentina no tiene los dólares para pagar, han tratado todo el tiempo de mantener el dólar oficial artificialmente bajo, que está en cerca de los 100 pesos, pero los distintos dólares paralelos, ¿no?, están cerca del doble, ¿no?, en cerca de los 200, con lo cual ustedes se pueden imaginar el descalabro que eso significa, con una inflación que va a terminar este año por lo menos en el 50%, más los indicadores sociales que ya les comentaba. Argentina tiene este problema, o sea, tampoco está llevando una política económica muy ordenada. Digamos, en la segunda parte del año, digamos, emitió dinero a morir para financiar el mayor gasto electoral. Esto obviamente tiene repercusión sobre la inflación, y no resolvió, digamos, la posibilidad de poder tener un buen desempeño electoral. En la medida en la cual, digamos, Alberto sigue, y para mi gusto va a seguir teniendo todo el tiempo, un desencuentro con Cristina, eso es más difícil poder tener el liderazgo firme para tomar decisiones antipáticas. Esto hace, digamos, genera incertidumbre en los mercados, por supuesto, pero también en la propia población. La incertidumbre ayuda a dispararse, digamos, a que se mantenga desfasado el valor del dólar real. Eso influye sobre la inflación y obviamente, digamos, ahí entramos todo el tiempo en un círculo vicioso, ¿no?, negativo respecto a lo macroeconómico, con lo cual, para mi gusto, va a empezar a complicar la situación electoral del oficialismo de cara a 2023 en 2 años. En la medida en la cual Alberto no tiene el poder político, digamos, como para tomar decisión, para ordenar su propia fuerza parlamentaria y transitar, digamos, hacia una serie de reformas que por lo menos le ordenen o le prolijen, digamos, ciertas las variables macroeconómicas,
todo eso, digamos, va digamos, en derrotero negativo, y yo creo que Alberto, digamos, muy probablemente nunca termine de ordenar bien su relación con Cristina, y por lo tanto, digamos, toda la complejidad que eso implique, digamos que al no estar ordenada la política es muy difícil ordenar la economía, por lo menos en la experiencia argentina. Las dos veces que Argentina se luego una crisis terribles, que fue 89 y 2001-2002, salió porque el liderazgo político estaba encolumnado. En ambas decisiones se tomaron decisiones obviamente antipáticas, pero que ordenaron la economía a la corta o a la larga y terminaron, digamos, normalizando las situaciones. Eso no está hoy. La situación económica no es, digamos, es muy complicada, y el liderazgo político no está ordenado, con esta, digamos, disputa dentro del propio oficialismo, más allá, digamos, obviamente, de los conflictos que puede tener cualquier gobierno con la oposición, sobre todo después de perder una elección legislativa. Por lo tanto, yo creo que los próximos años en Argentina van a ser 2 años tormentosos, ¿no? Serían tormentosos en cualquier situación, digamos, teniendo en cuenta los problemas que arrastran. A eso agreguémosle la conflictividad política interna del gobierno, y tenemos una especie de tormenta perfecta, digamos, que va a ser muy difícil para mi gusto de conducir, ¿no? Y eso que hemos tenido durante 2021 viento de cola a favor, ¿no? Con un crecimiento del precio de los commodities que ha hecho que hemos mejorado mucho el ingreso de dólares por exportaciones, pero de todas maneras, claro, obviamente cualquier bonanza mal administrada, digamos, puede terminar en la quiebra. Da oportunidades, pero mal administrada, digamos, puede terminar mal igual. Quizá, digamos, el viento de cola no sea tan bueno en el 2022 y 2023, con lo cual, digamos, Argentina va a estar todo el tiempo pidiendo, por favor, digamos, tener los recursos como para poder hacer frente a sus compromisos externos, que son grandes para una economía que, pese a tener, digamos, un motor importante en la producción agropecuaria, de todas maneras, digamos, tiene serias falencias de competitividad en este mundo global.